Yo diría que Guatemala es un país de sorpresas. Nadie se esperaba que el líder, que estaba en la quinta o sexta posición, llegara a ser el segundo partido, ¿no? Si estaba fuera de lo posible. También el hecho de que la candidata Sandra Torres fuera desestimada por la Corte Constitucional modificó todo el mapa electoral y el panorama electoral. Sin embargo, a pesar de que las encuestas le da 10% de diferencia entre uno y otro, a mí me da mucho temor la utilización del aparato del Estado y de los tribunales electorales y la utilización de cualquier tipo de, de fraude que pueda disminuir esa brecha. Yo no podría asegurar que va a ganar Otto Pérez Molina. Agregar quizá que por el otro lado, un escenario en donde él no se logre cerrar esa brecha del 10%, intervienen una serie de factores que se vieron sumamente críticos en los últimos meses. Entre ellos está la recomposición de las mesas electorales, lo cual resta de alguna manera la participación a nivel rural. Y por otro lado, la destrucción de las carreteras, puentes y vías de acceso, que afecta el voto rural, que es de alguna manera el fuerte de voto de Valdizón. Así que si uno toma en cuenta también esos factores, podría ser en un escenario diferente que esa brecha no se cierre, tampoco aumente, pero que no se cierre por factores que están ligados a situaciones de inmediatas. Yo creo que lo que hay es una crisis de legitimidad y por supuesto el perfil de cualquiera de los dos candidatos es un perfil bastante turbio, por decirlo de alguna manera, y los dos están implicados o imputados en distintos tipos de, vamos a ponerlo, sin ponerlo, delitos, ¿no? Delitos de crimen organizado, delitos de narcotráfico, delitos de genocidio, obviamente el general más. Sin embargo, a pesar de eso, la mayoría de los guatemaltecos, o un porcentaje altísimo, un 78%, ha ido a las urnas y ha votado. Lo que ocurre es que yo creo que lo que hay es una necesidad de confiar en que las cosas van a cambiar, ¿no? Pero por otra parte, si bien es verdad que han ido a votar, lo que también es muy sintomático, que lo hablábamos aquí con el compañero, es que el voto en blanco ha sido muy alto. Casi nadie ha reflejado que el voto en blanco ha sido casi un 8%, cosa que no había sido nunca en Guatemala, porque el voto nulo, un 4%, pues bueno, puedes explicarlo por errores a la hora de votar, pero un voto en blanco quiere decir que la población ha ido y ha dicho no confío en ninguno de los candidatos. Y eso quiere decir que hay una crisis de legitimidad y de credibilidad, no solo en los candidatos, sino en el sistema político en general. El tema de las acusaciones creo que forma parte del quehacer político de los candidatos en Guatemala. Es decir, al menos la mayoría de procesos electorales se caracterizan por una serie de acusaciones que cada vez llegan a niveles quizá de lo más absurdos por la forma en que se hace la denuncia. Sin embargo, creo que para los candidatos es sumamente fácil encontrar de qué acusar porque prácticamente todos tienen, como diríamos, una cola que les pueda machucar. Si no es en el caso de un exmilitar que está comprometido con violaciones a los derechos humanos, es de un nuevo empresario que también está comprometido con redes de enriquecimiento ilícito sumamente fuertes. Entonces digamos que ese nivel de confrontación es característico del quehacer de la contienda electoral en Guatemala, lo cual pues lógicamente nos habla de un nivel de calidad del discurso y un nivel de calidad de la discusión política en términos de elecciones. Lo que ha fracasado en general es cualquier candidatura que no esté apoyada por las grandes redes, digamos, económicas o empresariales o del narcotráfico, es decir, del país, porque no se puede triunfar frente a 500 millones de la campaña electoral de Otto Pérez Molina o 100 millones o 200 millones de Valdizón. Entonces, frente a eso no se puede luchar. Yo creo que no ha fracasado tanto en la medida que han logrado un 3 y pico %, que por primera vez no es malo, y por primera vez ha habido una alianza en la izquierda entre todos los grupos, WINAC, Maíz, el Frente Amplio. Entonces yo pienso que en ese sentido no es un fracaso. El hecho de que se alíe con Valdizón, el caso de Rigoberta es absolutamente explicable. Es decir, Rigoberta fue represaliada, Nevaj fue la zona en donde estuvo Otto Pérez Molina.
Realmente, si algo tiene claro Rigoberta es su lucha contra los militares genocidas, porque usted sabe que aquí está en la audiencia nacional la causa que ella metió contra todos los militares, con lo cual ella se podría aliar con Dios y el diablo, pero con los militares no. O sea que a mí me parece absolutamente incongruente, sin estar de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, es que tenía que aliarse con alguien. Entonces, en ese sentido, me parece que su posición, digamos, de toda la vida es congruente con la alianza. Considero que también tenía la opción de no aliarse. Sí. En términos de justamente poder identificar que de fondo ambos candidatos están proponiendo un reposicionamiento del ejército en la seguridad pública que es indiscutible, digamos. Quizá variará en el sentido de que uno es un representante directo de la institución armada por su pasado militar y el otro no, pero si analizamos la parte, al menos el segmento de seguridad, los militares están presentes en todos los equipos de seguridad. Entonces, digamos que ese es un tema, pero también, digamos, existía la posibilidad de no aliarse. Y yo creo que eso también es importante, porque la pregunta es, ¿qué se obtiene con la alianza, al final de cuentas? Fortalecimiento del partido, yo lo pongo en duda. Posicionamiento a nivel individual dentro de la estructura de gobierno, indiscutiblemente. Y de ahí vendría la pregunta, ¿qué beneficio trae eso para el país? Bueno, eso podría dar lugar a un debate sumamente amplio, pero yo considero que sí también existía la posibilidad de no aliarse. Es sumamente complejo y creo que en este momento todavía es sumamente prematuro para hacer un balance del gobierno, porque hay una serie de procesos que, en primer lugar, están aún en marcha y en segundo lugar son procesos que sus resultados quizá se van a poder ver en el mediano plazo. Por un lado se puede quizá resaltar el hecho de que por primera vez se puso sobre la discusión pública el tema de las políticas sociales, al margen de la forma en que fue implementada o de sus efectos inmediatos, pero de alguna manera por primera vez se puso esa discusión sobre la mesa. Por otro lado, como un gobierno de coaliciones y con un gobierno que lógicamente no tenía clara su estructuración política, mostró las fragilidades tradicionales de los gobiernos, ¿no? En términos de debilidades en la continuidad de funcionarios, debilidad en la toma de decisiones fundamentales para el país, estoy hablando minería, reforma fiscal, endeudamiento público, etc. Entonces, en términos generales, se podrían rescatar algunos aspectos de fortalecimiento institucional, por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, el apoyo a la investigación criminal, etcétera, sobre casos grandes, pero como repito, son cosas que se podrán ver quizá en el mediano plazo. El gobierno de Colón ha sido un gobierno que ha contribuido más al debilitamiento institucional, ¿no? El debilitamiento institucional porque se ha generado una crisis de gobernabilidad muy fuerte y sobre todo porque los niveles de violencia y de seguridad ciudadana se han incrementado notablemente. Posiblemente porque no hubiera una conducción y porque había un gobierno bicéfalo entre el proyecto, si es que alguna vez lo tuvo, de Colón y el proyecto de su mujer. Entonces, desde esa perspectiva había como una conducción bicéfala, uno que parecía que tenía algún, proyecto, de mejorar el proyecto, de separación de poderes, el tema de proyectos sociales, y el otro que tenía una clara visión de utilizar los fondos del Estado y de los fondos de cohesión social para su proyecto electoral. Entonces, desde esa perspectiva se han dado cantidad de casos, el caso Rosenberg, que todavía sigue sin saber qué pasó ahí, y cantidad de casos de violación sistemática de los derechos humanos y de crimen organizado que realmente han metido al país en una vorágine y en una violencia que como nunca hemos vivido. Más que denuncia es una reflexión, ¿no? Es decir, por un encargo de una revista 10 días tuve que meterme en un tema que odio, que a Artemis le hubiera encantado, que es el tema de museos, ¿no?
Entonces me empecé a dar cuenta de que realmente, digamos, la construcción museográfica del país de Guatemala era muy tardía, 1931. Yo decía, pero ¿cómo es posible si todos los museos nacionales para la construcción de la identidad nacional en Argentina, Chile, pero también en Centroamérica, Costa Rica, se dieron en torno al 1880, el periodo liberal, la construcción de la nación, etcétera, etcétera, y en Guatemala 1931. Y ahí me empecé a dar cuenta que el caso de Guatemala era muy curioso porque se había patrimonializado la cultura por parte de las élites de poder y había sido la iniciativa privada del 19, es decir, la Sociedad Económica de Amigos del País, la que había hecho los museos nacionales. Pero lo más curioso es que en 1922 se le había entregado a un norteamericano, a Gates, la dirección del Museo Nacional. Y claro, de 1922 a 1931 desaparecieron todas las colecciones de manuscritos de objetos mayas que fueron a parar a Princeton, Filadelfia, Berlín, etcétera, etcétera. Y en 1931 se erige el museo. Claro, evidentemente se había provocado un expolio brutal durante el tiempo en que uno de los mayores expoliadores, Gates, y además privado, digamos, cede prácticamente la colección, vende la colección a Princeton. Bueno, sigo viendo esa privatización de los museos guatemaltecos, como el Museo del Vidrio, como el Museo de Jorge Castillo o como el Museo de los Novela, y me doy cuenta que, digamos, el gran descubrimiento de la cuenca del Mirador, que está en el terreno del Petén. La cuenca del Mirador tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 400 sitios del preclásico maya, los últimos descubrimientos. Me voy dando cuenta que esa extensión de territorio, digamos que la lleva una asociación que se llama PACUNAM, está en manos privadas. Y digo yo, no es posible. Si no es posible que haya, digamos, 3.000 kilómetros, es decir, que de la cuenca del Mirador, que en nombre de preservar el patrimonio cultural y ambiental, está en manos de las grandes compañías guatemaltecas. Cervecería Centroamericana, Cementos Novela, Los Herrera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a ver quiénes están detrás de PACUNAM, aparte de los empresarios guatemaltecos, me doy cuenta que hay una institución que se llama FARES, entonces Foundation for Anthropological and Ethnological Research, y entonces resulta que el presidente de FARES es nada más y nada menos que Mel Gibson. Lo cual ya me pareció absolutamente, no sé si espeluznante, grotesco, irrisorio, o sea, no sé muy bien cómo catalogarlo. Pero bueno, sí, digamos, profundizando más, me doy cuenta que ha habido una concesión que no logro encontrar, digamos, el decreto por el cual toda esa área está prácticamente en manos privadas y de compañías norteamericanas como la Global Heritage, que está detrás, la familia Bush, etcétera, etcétera, y que pretenden, digamos, construir ahí una especie de parque de Disney, ¿no? Es decir, al margen, digamos, de la preservación del patrimonio nacional por parte del Estado, con capital nacional, con capital norteamericano y con capital de la petrolera francesa Perenco. Me parece absolutamente oportuna la información que nos brinda Marta Elena y creo que es sumamente importante vincular esa situación con los hallazgos que recientemente fueron publicados por un equipo de investigadores en Guatemala y que fue publicado a través de la organización gubernamental Inside Crime, en donde se hizo un análisis de el Petén y se concluye que es un territorio en disputa, en donde exactamente se introducen como actores fundamentales las redes familiares y empresariales ligadas a la familia Valdizón, pero también una serie de actores locales, de pequeñas empresas locales y también las grandes transnacionales, incluidas Perenco, y por supuesto una serie de intereses y de recursos que están en disputa, no solamente con el tema de narcotráfico, que es una variable más de un territorio sumamente rico en recursos y que actualmente, tal como ya lo mencionas, se encuentra en disputa. Y sí, creo que es importantísimo traer esto al debate, ya que uno de los candidatos presidenciales resulta ser el caudillo local de dicho departamento.